Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de electromagnetismo. En este punto se está estudiando ya el campo magnético, específicamente cómo afecta el campo magnético a las cargas eléctricas en movimiento. Y me parece bastante interesante hablar de un fenómeno natural conocido como el efecto Hall, donde se puede apreciar la aplicabilidad que tiene la física del electromagnetismo en las ingenierías. Bueno, este efecto fue estudiado en un principio por el físico estadounidense Edwin Hall en el año de 1879. Es un efecto que tiene su aplicación en la mayoría de los casos cuando se estudia la conducción metálica, cómo se mueven los portadores en conductores, semiconductores y algunos fluidos electrolíticos. Este efecto consiste en una corriente que fluye a través de un conductor. En esta figura se pueden apreciar estas cantidades. Entonces se tiene un conductor, en este caso una losa, una lámina de algún tipo de metal, que tiene una altura D y un grosor aquí que se ha llamado T. Este material está siendo atravesado por una corriente que, como se puede apreciar, va en la dirección del eje X positivo. Si a este conductor se le aplica un campo magnético, que en este caso se puede apreciar va en sentido del eje Y positivo, se va a poder medir o detectar una diferencia de potencial entre los puntos C y A, conocido como voltaje de Hall. Para esta deducción lo he llamado delta V sub H. Básicamente lo que sucede es que el campo magnético desvía los portadores, en este caso los electrones, hacia arriba a través de la fuerza magnética, produciendo una acumulación de carga en la parte superior. Esta carga eléctrica negativa acumulada pues induce carga positiva en la parte inferior del conductor, generando así una diferencia de potencial entre esos dos extremos. Para estudiar este fenómeno pues utilizamos los conceptos de la fuerza magnética, que es la fuerza que produce un campo magnético a una partícula que se mueve con cierta velocidad, la fuerza ejercida por el campo eléctrico a una carga eléctrica y la definición de diferencia de potencial. Entonces, para la deducción voy a considerar acá que el campo magnético es uniforme y que va en la dirección del eje Y positivo, entonces una magnitud B en la dirección J, que los portadores son electrones. Entonces, para esta corriente que va en la dirección del eje X, los electrones se mueven en la dirección menos X. Entonces los electrones se moverán en el metal a una velocidad V sub D, que es la velocidad de deriva para ese metal, en la dirección menos I. Ya se ha hablado en videos anteriores de qué es la velocidad de deriva, velocidad de arrastre de un portador en un conductor. Muy bien, entonces lo primero es determinar la fuerza magnética que se está produciendo sobre estos electrones que se mueven dentro de esta corriente por el campo magnético que se aplica al conductor. Entonces la fuerza magnética va a ser igual a la carga eléctrica, que en este caso son electrones, entonces menos la carga elemental, por la velocidad de estos electrones, que es la velocidad de deriva del electrón ese metal en la dirección de menos I, producto cruz el campo magnético aplicado al conductor que va en la dirección J. El menos de la carga y el menos del sentido de la velocidad dan positivo y se hace el producto I cruz J, que da como resultado K. Entonces se obtiene la fuerza magnética, que es la carga elemental, la velocidad de deriva de los electrones en el metal, el campo magnético aplicado en la dirección K, es decir, hacia arriba. Entonces, para cada electrón que esté moviéndose en este conductor en la dirección en la que fluye esta corriente, ellos van a experimentar una fuerza que va a ir hacia arriba en la dirección del eje Z. Esto es lo que hace que los electrones vayan y se acumulen en la parte superior de este metal y producen un campo eléctrico allí. Este campo eléctrico se denomina campo de Hall también. El efecto de este campo, del campo de Hall, del campo eléctrico, ahora fíjense, si la carga en la parte inferior es positiva y en la parte superior es negativa, el campo eléctrico o el campo de Hall que se genera va a ir en sentido hacia arriba, saliendo de la carga positiva y entrando a la carga negativa. Lo he graficado acá por este vector de color amarillo. Entonces, si pensamos en la fuerza que ejerce este campo eléctrico nuevo a los portadores que van a fluir en esta corriente, se puede entonces concluir que esa fuerza eléctrica va a ir dirigida hacia abajo. Recuerden que el campo eléctrico empuja cargas negativas en sentido opuesto a él. Luego, cada portador de esta corriente va a estar sometido a dos fuerzas entonces.
Primero, a la fuerza magnética que produce el campo magnético que se ha aplicado al conductor y que hace o que conlleva a la acumulación de carga y el respectivo voltaje de Hall. Cuando ya se ha detectado el voltaje de Hall, este campo eléctrico empieza a producir fuerza eléctrica sobre estos portadores en la corriente, pero en este caso en sentido opuesto a la fuerza magnética. Al final, la fuerza eléctrica que produce el campo de Hall básicamente lo que hace es anular la fuerza magnética para que los portadores no se desvíen y la corriente fluya a través del metal. ¿Listo? Es decir, que en algún punto de esta situación se debe cumplir que la fuerza eléctrica que está produciendo el campo de Hall, que es carga por campo eléctrico, ¿cierto? Debe ser igual a la fuerza magnética que está produciendo el campo magnético aplicado al conductor, que ya la hemos calculado. Bien, fíjense que aquí estoy hablando de magnitudes. La magnitud de la fuerza que produce el voltaje de Hall va a ser igual a la magnitud de la fuerza que está produciendo el campo magnético a los portadores. Digamos que este es el punto en el que el conductor o esta situación alcanza un estado de equilibrio, podríamos decir. Entonces los portadores fluirán en la dirección de la corriente sin ningún problema. Y bien, finalmente de esta situación, al cancelar aquí la carga elemental, el campo de Hall va a ser igual a la velocidad de deriva de los portadores en el conductor multiplicando la magnitud del campo magnético aplicado. La diferencia potencial es igual al campo eléctrico por la distancia. En este caso la distancia vendría siendo esta altura del conductor, de la losa, D. Luego se puede calcular el voltaje de Hall que se detecta en el conductor como la velocidad de deriva del portador, el campo magnético y la distancia o la altura de esa lámina conductora. Básicamente este fenómeno se utiliza, o una de las aplicaciones más comunes del efecto Hall es determinar la velocidad de deriva de un portador en un conductor específico determinado. Digamos, se utiliza acá algún material como el cobre, por ejemplo, o el oro, la plata, algún conductor. Se aplica un campo magnético y se conoce la dimensión de esta lámina. Entonces, a través de un aparato que mide diferencia de potencial, se mide el voltaje de Hall y se puede obtener la velocidad de deriva de los portadores para ese material. ¿Listo? La cual va a estar dada, si se despeja de esta expresión, velocidad de deriva igual al voltaje de Hall sobre el campo magnético por D. D viene siendo la altura acá, una de las dimensiones de esta lámina. Obtener este valor es bastante importante porque permite, o recordemos que está relacionado a la resistividad y a la movilidad de los portadores en un conductor, en la teoría de conducción metálica, que pues ya se ha hablado de eso en otros videos. Otro factor, otro parámetro a determinar es el número de portadores por unidad de volumen en el metal. Esto se hace recordando la definición de densidad de corriente, J, que es igual al número de portadores por unidad de volumen por la carga del portador por la velocidad, en este caso la velocidad de deriva. Y que la densidad de corriente vale la corriente por unidad de superficie. Para este conductor, la superficie atravesada por la corriente viene siendo esta sección transversal, que tiene área D por el grosor T. Esa sería el área, D por T. Entonces, se tiene que la velocidad de deriva vale la corriente sobre el número de portadores por la carga por el área. Al igualar con la expresión de velocidad de deriva en términos de voltaje de Hall, pues se tiene que la corriente sobre el número de portadores por unidad de volumen por la carga del portador por la sección transversal va a ser igual al voltaje de Hall por el campo, sobre el campo magnético, por la distancia, que pues esta D pues viene siendo esta misma D, la altura de esa lámina, de esa losa conductora que se está utilizando ahí. Ese término desaparece y bueno, se obtiene un valor para el número de portadores por unidad de volumen en el material conductor. También es otro parámetro importante a determinar. Fíjense que para determinar N directamente, pues en un material que serían cuántos electrones hay por unidad de volumen ahí, es complejo, o la velocidad de deriva, que es una velocidad promedio a la cual se mueven los electrones ahí dentro del material
después de realizar todas sus colisiones o las posibles colisiones que ellos puedan tener con el mismo material. Son factores que no se pueden determinar directamente, pero si se realiza un experimento donde se pueda detectar el efecto Hall, se mide la diferencia potencial. Este es un valor que se mide. Estos son valores que se conocen. Las dimensiones del conductor y el campo magnético que se le aplique. Y se mide el voltaje de Hall. Se puede determinar la velocidad de deriva. En este caso sería la corriente en el conductor, se conoce, eso se manipula. El campo magnético que se le aplica al conductor, la carga elemental, las dimensiones de ese conductor y nuevamente el voltaje de Hall que se mida. Con eso se puede obtener el número de portadores por unidad de volumen en un material. Otra cosa importante, el coeficiente de Hall, que básicamente es 1 sobre NE, 1 sobre el número de portadores por unidad de volumen por la carga de cada portador. Eso se conoce como R sub H. Y bueno, para expresar el voltaje de Hall en términos del coeficiente de Hall, RH, corriente, campo magnético sobre el grosor T de esa lámina conductora. Entonces aquí digamos que esta parte de estudio del efecto Hall desde el punto de vista clásico, lo interesante es que se pueden obtener valores como la velocidad de deriva, repito, de un portador en un conductor determinado y el número de portadores por unidad de volumen en el mismo, que están relacionados a la resistividad y a la movilidad en un determinado material, que recuerden son factores fundamentales en la teoría de conducción metálica. ¿Listo? Esto funciona para conductores metálicos, se utiliza también en semiconductores y en algunos fluidos electrolíticos. Espero que este video sea de su agrado, que les sirva para aclarar algunos conceptos. Nada, profundicen más, los invito a eso y nos vemos en una próxima oportunidad.